Bienvenidos a Eureka. Hoy vamos a hablar, o voy a hablar, sobre fisiología de la nariz. Básicamente, cómo funciona la nariz, perdón que me trabo un poco, cómo funciona la nariz y para qué la tenemos. La nariz tiene varias funciones, pero yo las agrupé en dos grandes grupos. El primer grupo lo denomino, bueno, se llama el ciclo nasal, que pueden investigar qué es el ciclo nasal, cuántas horas dura, porque sí que dura horas. Y el segundo es la olfacción. Usa la ventilación, la fonación y la función reflexógena, que son tres funciones de la nariz, dentro del ciclo nasal, porque todas ellas tienen algo en común. Se dan por leyes físicas y también se dan por estructuras físicas. O sea, la ventilación, la fonación y la función reflexógena se da por leyes físicas. A diferencia de la olfacción, que se da en cambio por leyes químicas y se relaciona muchísimo con el cerebro y con el sistema límbico, cosa que lo hace muchísimo más complejo y más difícil el entendimiento de la olfacción. Vamos a empezar explicando primero el ciclo nasal, específicamente la ventilación. La ventilación tiene como objetivo acondicionar el aire. O sea que el aire que está en el ambiente, nosotros no lo podemos inspirar como tal, sino tiene que cambiar. ¿Y, y qué tiene que cambiar? ¿Qué propiedades del aire tiene que cambiar? Justamente estas tres. Y eso es lo que se encarga la ventilación. Tiene que calentar el aire, tiene que filtrar el aire y tiene que humedecer el aire. A través, como yo lo expliqué arriba, de leyes físicas. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo es capaz la nariz de filtrar el aire? Antes de hablar cómo se filtra, específicamente hablando de la capacidad ventilatoria, vamos a recordar cosas básicas de anatomía, como esta es la nariz, estas son las narinas, este espacio de aquí sería el vestíbulo nasal hasta entrar aquí a este gran espacio que son las coanas. En las coanas, en la cara lateral de la nariz, que este es un corte coronal, este de aquí es un corte coronal, de la cara lateral se desprenden unos huesos o unas estructuras que son los cornetes. Sí, los cornetes por dentro son huesos y por encima tienen epitelio respiratorio, que son tres. El de arriba, que es el cornete superior, cornete medio y cornete inferior. Y el espacio que hay entre cada cornete se lo denomina meato. Meato inferior, entre el cornete inferior y el piso de la nariz. El meato medio, entre el cornete medio y el cornete superior, el cornete inferior, perdón, y el meato superior entre el cornete superior y el cornete medio. Y hay un espacio que está por encima del cornete superior que no se lo considera meato, sino se lo denomina receso esfenoetmoidal porque es muy pequeño. Y además que se relaciona, sí, básicamente por eso, porque es muy pequeño. Bien, ahora el aire. El aire que está aquí en el ambiente entra a través de las narinas, pasa al vestíbulo y toca con los cornetes. Cambia su estructura, que luego voy a hablar sobre eso, cambia su dirección. El aire sufre cambios físicos a través de estas estructuras físicas. Cuando hablo de estas estructuras físicas me refiero a esto, a los cornetes. Los cornetes también son llamadas turbinas, nunca olviden de eso. ¿Por qué? Porque cambian de un flujo laminar a un flujo turbulento del aire. Ya más tarde voy a explicar eso. Y aquí pueden darle clic a Anatomía de la nariz para ver un video sobre su anatomía, sobre su estructura anatómica, que luego lo subiré. Bien, ahora sí, hablamos cómo se filtra el aire, una de las capacidades especiales de la nariz, porque el aire que está afuera tiene muchas bacterias, tiene mucho polvo, tiene muchas moléculas, muchas partículas que son dañinas para nuestro cuerpo. Pero es interesante y magnífico cómo la nariz es capaz de filtrar casi el 99% de esas partículas y destruir virus, bacterias que se encuentran en el aire. El aire ingresa, como ya lo dije hace un rato, por las narinas. Al inspirar, este aire tiene un flujo laminar, como se ve aquí. Esta porción, la entrada de aire, tiene un flujo laminar, como se ve aquí, rectito, ordenado, en una sola dirección. Pero cuando entra en contacto con las turbinas o cornetes, su flujo empieza a cambiar. El aire empieza a chocar con todas las paredes, empieza a chocar con las turbinas, empieza a chocar con las paredes y cambia el flujo a turbulento. Por eso se llama también cornetes o turbinas. Nunca te olvides de eso. Bueno, ¿y para qué sirve esto? Cuando el aire empieza a chocar con las paredes, todas estas paredes, incluidos los cornetes, están revestidos de moco. Y el moco es pegajoso porque tiene mucina. Luego voy a hablar sobre el moco. El aire, al chocarse con las paredes, se va limpiando.
tiene bacterias, tiene partículas, pero todas estas bacterias y estas partículas van quedando pegadas en el moco. Por eso es importantísimo que el aire tenga este flujo turbulento para limpiarse. Y al llegar a la parte posterior, a la nasofaringe, está casi estéril. Pero sigue limpiándose un poquito porque en la nasofaringe también hay moco y se limpia también allí. Entonces así se filtra el aire a través de la nariz. Y a todo este proceso se lo denomina ciclo nasal. El aire inspirado es casi estéril, como ya lo dije, y eso es importantísimo, porque es verdad que si nosotros inspiraríamos aire contaminado, haríamos daño, no solo a las estructuras que están en primer contacto con el aire, como la laringe, como la faringe, como la tráquea, sino harían más daño a los pulmones, porque los pulmones se infectarían. Si el aire llega helado a los pulmones, secarían a los pulmones porque tiene un detergente, una especie de detergente, una especie de surfactante. Los alvéolos se secarían, se dañarían, generarían costras y a posteriori podrían generar enfisemas, podrían generar enfermedades muchísimo más complejas en el pulmón y disminuir su elasticidad. Por eso es importantísimo que el aire llegue estéril y caliente. Una ley que tienen que entender y algo que siempre tienen que recordar es que cada estructura tiene su epitelio específico. Cada estructura tiene su epitelio específico. O sea que dentro de la nariz hay diferentes tipos de epitelios. Tenemos aquí, ya arriba dejé el link para que puedan descargar o puedan ver el video de anatomía de la nariz. Aquí tenemos también otro recuento anatómico, un recuerdo anatómico, que esta región verde se le denomina región nasal, la región eh, azul se la denomina región respiratoria y la rosada es la región olfatoria. Cada una de estas regiones tiene distinto tipo de células. El primero, que es la región olfatoria, tiene células pilosas, tiene glándulas pilosas y glándulas sebáceas. O sea que por eso en la nariz, al hacer un examen físico en la nariz o tú al verte la nariz, lo primero que ves son pelos. Son importantísimos porque el pelo filtra. Cuando el aire entra a través de las narinas, los pelos van limpiando el aire, van atrapando partículas, van atrapando bacterias. Y la grasa que está dentro de ellas sirve para eso también. Y se las conoce como víbrias, porque son como el parabrisas de los carros. Como vibrinas o víbrias también se las conoce, pero son pelos. La región respiratoria es mucho más amplia, es casi toda la coana, y miren que también el color no solo está en las paredes lateral, en la pared medial, sino también en los cornetes. O sea que el epitelio también, los cornetes también tienen epitelio respiratorio. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? El epitelio respiratorio ya no posee glándulas pilosas ni sebáceas, sino ahora tiene glándulas cilíndricas, pseudoestratificadas. O sea que son en columnas, son varias encima de otra, pero no muchas, son de 6 a 5 células que están encima de otra, y tienen cilios. Son células cilíndricas ciliadas, pseudoestratificadas. Ese es el epitelio respiratorio. Y estos cilios sí sirven para lo mismo exactamente de que los pelos, para atrapar partículas y para moverlas. Todos los cilios se mueven como si fueran trigo, ¿sabes? Como si estuviera el trigo y el viento. Se mueven hacia un solo lugar, como si fueran unas manitos. Y ese movimiento que se dirige hacia la orofaringe, perdón, que se dirige hacia la nasofaringe, se lo denomina movimiento metacronal. Meta de antiguo y cronal que lleva mucho tiempo, porque este movimiento hace referencia a la evolución de los mamíferos, evolución de animales, que les ha servido para poder eliminar, inmovilizar las partículas dañinas que entran por el aire. Pero no solo posee células cilíndricas, sino también otras. Aquí tengo un corte histológico del epitelio respiratorio, que estas son las células cilíndricas, ¿sí ves? Esta. Pero aquí hay otro tipo de células que tienen forma triangular, forma de cáliz. Por eso se las denomina células caliciformes, que son las productoras de moco. Si hay moco en toda esta región es porque son producidas por las células caliciformes del epitelio respiratorio. Hay moco en las paredes, hay moco en las coanas y el moco rueda básicamente hacia afuera, hacia la región nasal. Ahora, ¿qué es el moco? Deja ver si me olvidé algo aquí arribita.
Bueno, y el epitelio, sí, en la región olfatoria también tiene un tipo especial de células, que las voy a hablar más adelante. Tenemos tres regiones, región nasal, región respiratoria y región olfatoria. La región nasal tiene este tipo de este tipo de epitelio, la región respiratoria tiene este otro tipo de epitelio, y la región olfatoria tiene otro tipo de epitelio muchísimo más complejo, que lo voy a explicar más adelante. ¿Qué es el moco? Bueno, el moco es una sustancia, un compuesto formado dentro de la nariz básicamente por las células caliciformes. Las células caliciformes secretan moco, que representa el 90% del moco agua y el 10% a 15% mucina. La mucina, como se ve aquí, agua y mucina, la mucina es una proteína que vuelve gelatinoso al moco. Cuando el moco se queda estancado en un lugar, el moco se vuelve duro y se vuelve gelatinoso. Pero cuando el moco no se queda en un lugar, sino se mueve rápidamente, específicamente hacia afuera, hacia las narinas, sale como agua. Por eso nosotros en la rinitis, en algún proceso alérgico, nos sale el moco como si fuera agua, por la hipersecreción de las células caliciformes, que es básicamente eso, agua. Pero también tiene mucina. Te lo repito, si el agua con la mucina se queda estancado, se vuelve duro. Y el moco como tal, como lo conocemos, todo gelatinoso. Pero también tiene productos, bueno, recuerden que esto es producto de las células caliciformes, como lo dice aquí. Pero no solo posee mucina, no solo posee agua, sino posee interferón, lisosimas e inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es liberada por los plasmocitos, que eso ya es inmunología, que no voy a entrar en ese ámbito. Las lisosimas son enzimas liberadas por los macrófagos o los dendrocitos que están en el epitelio respiratorio, porque los macrófagos también migran hacia este epitelio si hay alguna amenaza. Y las lisosimas son eso, son enzimas liberadas por los macrófagos que destruyen bacterias. Las lisosimas destruyen bacterias, mientras que el interferón es otro péptido liberado que destruye virus en cambio. Entonces el moco sirve también como protección, porque tiene lisosimas para destruir bacterias, tiene inmunoglobulina A para justamente las reacciones inmunológicas y el interferón para destruir virus. El moco tiene un pH de 6, ¿no? Eso es importante que recuerden, y no solo sirve para proteger, no solo sirve para humedecer, sino también sirve para oler. Exactamente, el moco sirve para oler, porque el moco reviste también el epitelio olfatorio. Es verdad que el epitelio olfatorio tiene otro tipo de células, pero igual el moco reviste todo este epitelio. Y para que las células olfatorias, que luego voy a hablar de ellas, puedan generar el impulso eléctrico o el impulso químico o la reacción química que se genera por la unión de la partícula a los receptores, tiene que atravesar el moco, que eso lo voy a hablar más luego. O sea, el moco es importantísimo para la olfacción. Si nosotros no tuviéramos moco, no podríamos oler. ¿Cómo se calienta el aire al entrar en las fosas nasales y cuál es su utilidad? Ya hablé antes cuál es la utilidad de que el aire llegue caliente a los pulmones, porque si llega frío, daña los pulmones. Si llega frío, causa lesiones, los seca y podría generar enfermedades graves a posteriori, de una manera crónica. Pero la pregunta es cómo se calienta. Como ya hablé antes, la función de ventilación tiene la función principal de acondicionar el aire. Ya vimos cómo lo filtra a través de los cornetes. Ahora, cómo calienta el aire la nariz. La nariz es riquísima en arterias. No sé si alguna vez han dicho la parte central de la cara es muy irrigada o la nariz es extremadamente irrigada. Y es justamente por esto, por el plexo de Kiesenblach, o también se llama el plexo de Lintley. Es una ramificación grande de arterias derivadas de la arteria oftálmica, derivadas de la arteria etmoidal posterior, de la maxilar interna, que viene de la esfenopalatina. Es un conjunto de arterias, ramificaciones de otras más grandes. Pero por algo la nariz es muy irrigada, no solo para nutrir la cantidad de células y el epitelio que está aquí adentro, sino también es riquísima en sangre y riquísima en arterias porque éstas se dilatan y calientan. Por ejemplo, el intercambio de calor. Cuando una persona, por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio y corres, notas que algo te pasa, empiezas a sudar, porque el sudor enfría el cuerpo, porque la temperatura de tu cuerpo empieza a aumentar. Y si aumenta demasiado, es un peligro, así que suda para enfriarlo. Pero no solo hace eso, sino tú notas que tu cara se pone roja, tu pecho, tu espalda se ponen rojas, porque las arterias se vasodilatan para liberar calor y así disminuir la temperatura de tu cuerpo. O sea, que la vasodilatación libera calor.
Si estas arterias de aquí, de la nariz, se vasodilataran, liberarían calor y el aire que entra por la narina se llenaría, se calentaría por el calor liberado de estas arterias y llegaría a la nasofaringe caliente, que esa es una de las funciones de la nariz. Esa es la importancia de que la nariz sea rica en arterias y esa es la importancia del plexo de Kilsenbach o del Itle. Pero es importante también recordar que todas estas arterias y la vasodilatación, vasoconstricción de estas arterias está controlado por el sistema neurovegetativo, o sea, por el simpático y por el parasimpático. He allí el origen de la rinitis vasomotora. Puedes darle clic aquí a rinitis vasomotora si quieres saber qué son las rinitis, qué es la rinitis vasomotora y cuál es el diagnóstico y tratamiento de todas las rinitis. Y ahora viene la parte más complicada, que es cómo olemos. ¿Cómo olemos? Primero hay que entender cuál es el epitelio olfatorio. Como ya expliqué aquí arriba, esta es la región olfatoria. La parte superior tiene 2.5 centímetros cuadrados. Esta parte rosada. Y esta parte tiene epitelio olfatorio. ¿Cómo es el epitelio olfatorio? Tiene varias células. Es muy distinto al epitelio respiratorio. Y aquí tenemos, voy a hacerle un zoom. Tenemos un cuadro. Toda esta región de aquí es el epitelio olfatorio. Esta región es la que se encuentra en esta parte rosada. Lo primero que llama la atención son estas células, que son neuronas bipolares. Son las células olfatorias propiamente dichas, que tienen alrededor otro tipo de células que son las células de sostén. Y aquí, en la membrana basal, hay otro tipo de células que son las células basales, que luego voy a hablar de ellas. Pero ahorita céntrense en esto, en las células bipolares o las neuronas bipolares, que son las células de olfacción. Tienen cilios en la parte de afuera, o sea, aquí el ambiente, aquí está el aire, aquí están las coanas, y aquí llegan las partículas a través de los cilios, generan un impulso eléctrico, un impulso químico, perdón, que se convierte en eléctrico a través del potencial de membrana. Esta que es la neurona bipolar envía el impulso hacia el bulbo olfatorio que se relaciona con este tipo de neuronas, que son neuronas en penacho, porque el penacho es como un conjunto de pelos, así, ¿no? Como si le cogieras a una mujer la cabeza y le pusieras un moño. Eso es un penacho. Tiene forma de pelos agrupados. Entonces lo consideran neuronas en penacho. Que estas neuronas en penacho se relacionan por abajo con las neuronas bipolares y por arriba con las células mitrales, que son neuronas también. Que todas las neuronas mitrales, porque tienen forma de mitra, ¿no? Que es el gorrito que usa el papa, se fusionan y forman el tracto olfatorio. Todo esto es el bulbo olfatorio. ¿Qué es este círculo rojo? Es el glomérulo. Que el glomérulo no es otra cosa que una región que protege a las neuronas en penacho con la unión de las neuronas bipolares, que se las considera como una unidad funcional y que cada glomérulo tiene un tipo de olor, se cree. Ahora vamos a hablar sobre los cilios, las ramificaciones de las células olfatorias. Como yo lo expliqué arriba, las células olfatorias en la parte de afuera tienen cilios, tienen de 4 a 25 cilios cada una. Y hay cerca de 100 millones de células olfatorias dentro de la región olfatoria. Solo en esos 2 centímetros cuadrados hay más de 100 millones de células bipolares. Bien, estos cilios, como se ve aquí, tienen una estructura fosfolipídica como una membrana cualquiera. Estos cilios de aquí, imagina, este cuadrito le hacemos un zoom. Este es un cilio, este de aquí, que tiene proteínas a través de ella. La primera es la proteína, que es una proteína como una culebrita, que atraviesa varias veces todito el cilio. Lo corta, lo corta. Si tú algún día puedes ver, por ejemplo, un microscopio, alguna vaina, y ves que hay una proteína en forma de serpiente que atraviesa el cilio, esa proteína es el receptor. Ese es el receptor de la olfacción. Entonces tenemos aquí esta partícula, que es la partícula que llega a la nariz. Esta partícula estimula el receptor de los cilios de las membranas bipolares. Este receptor se relaciona íntimamente con una proteína G. Bien, recuerda, llega la partícula, estimula el receptor, que es una gran proteína en forma de serpiente que atraviesa el cilio. Este receptor, que es grandote, tiene una íntima relación con la proteína G. Se estimula el receptor y se estimula la proteína G. Pero la proteína G es especial. La proteína G tiene 3 porciones: alfa, beta y gamma. El alfa es la parte especial de la proteína G. Esta parte de la proteína G, que es un complejo proteico básicamente, se estimula y camina, se separa del complejo de la proteína G y entra dentro de una gran proteína que está aquí, que es la adenilociclasa. Y esta proteína
Al estimularse, al activarse, activa el ATP a AMP, o sea, genera energía. Pero es interesante, solo una partícula alfa de la proteína G estimula la adenilciclasa y la adenilciclasa se vuelve loca. La adenilociclasa es interesante porque una vez que la estimulan, ella se vuelve loca y ella empieza a producir bastante ATP, a producir AMP, a gastar bastante energía, gasta, con solo una proteína alfa de la proteína G. Con solo una, esta adenilociclasa empieza a producir reacciones y empieza a producir energía como loco. Que esta energía, este AMP, estimula este canal de sodio y entra sodio, perdón, y cambia el potencial de membrana del cilio y cambia todo el potencial de membrana de la célula bipolar. Eso explica por qué razón, cuando olemos, una sola partícula puede generar una gran sensación dentro de la nariz. Y la olemos físicamente la podemos oler luego de un segundo. Solo una partícula. Miren la reacción química que genera por la sobreestimulación o la sobreactivación de la adenilociclasa por solo esta región alfa, ¿no? Pero es interesante también, tiene que ver muchísimo con psicología, porque físicamente o fisiológicamente nosotros el olor lo tenemos fijo en la nariz un segundo, pero en el cerebro se queda un minuto. Y eso tiene que ver muchísimo con la psicología. Bien, es importante que entiendan también que hay más de 1000 tipos de olores, porque se ha descubierto que hay más de 1000 tipos de receptores. Hay hasta 10.000 tipos de receptores. O sea, 10.000 tipos de estas células en serpiente. Por lo que por cada receptor estimula una partícula específica. O sea que no tenemos 10, ni 7, ni 3 olores básicos. Tenemos más de 1000 tipos de olores básicos. Así que no existe ningún olor básico como en el ojo, que tenemos 3 colores básicos. No, aquí hay más de 1000 colores básicos, lo que lo vuelve muchísimo más complejo. Aquí tengo también una imagen para recordarles que estas son las neuronas bipolares, son las células olfatorias, estas son las células de Solstein y por aquí que no están gráficas las células basales. ¿Qué es esto? Esto es una glándula olfatoria o glándula de Bowman, que es una glándula serosa, o sea, produce enzimas y produce grasa. Y es importantísimo porque también produce agua. O sea, que el moco que está aquí en esta región, todo este moco que yo expliqué antes, que es importantísimo el moco para poder oler, porque llega la partícula así, 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 atraviesa el moco, tiene que atravesar el moco. Y el moco es 90% agua. O sea que el moco tiene que ser hidrosoluble para atravesar, perdón, la partícula tiene que ser hidrosoluble para atravesar el moco y estimular los cilios de las células bipolares y generar el potencial de acción de la membrana que genera el impulso eléctrico que viaja hasta aquí, las células en penacho, y luego pasa a las células mitrales y forma el tracto olfatorio y el gran bulbo olfatorio y forma el nervio olfatorio que es el primer nervio craneal. Bien, luego vamos a hablar un poco de la relación del cerebro con la nariz. Ya habiendo entendido que se forma lo que es el nervio olfatorio o el tracto olfatorio, este atraviesa o llega al cerebro que está aquí, este sería el tracto olfatorio, este sería el bulbo, sigue atravesando y es importante que el bulbo olfatorio forma parte del sistema límbico del cerebro, ¿no? El sistema límbico es el cuerpo calloso, el fornix, la amígdala, etcétera, ¿no? Eso es el sistema límbico. Y el bulbo olfatorio es la primera parte del sistema límbico y la parte del sistema límbico que se encuentra en la parte externa del encéfalo, porque el bulbo olfatorio está encima del etmoides. O sea que hay una parte del sistema límbico que está fuera del cerebro y está en contacto con el medio externo, que es la nariz. Bien, entonces, una vez entendido que el bulbo olfatorio está aquí, envía el nervio olfatorio, el primer par craneal, se forman dos grandes vías, que son estas de aquí, de nervios. Bien, o dos grandes vías que son básicamente ramificaciones. La primera al área olfatoria, al área olfatoria medial y la segunda que es el área olfatoria lateral. El área olfatorio medial es el área arcaica de la olfacción. O sea, hace referencia, que es esta de aquí, el área olfatorio medial, a los principios más básicos de la olfacción. O sea, como si fuéramos animales. De hecho, los animales les cortan las vías que van al área olfatorio lateral y ellos todavía pueden oler, todavía pueden generar salivación, generar emociones a partir de la olfacción, que son los principios más básicos de un animal. El segundo tenemos el área olfatorio lateral, que es muchísimo más compleja, que es antiguo y moderno, que es el área antigua y moderna de la olfacción, que se relaciona muchísimo con el aprendizaje
y el análisis de los olores, que tiene varias vías, ¿no? Una vía que se relaciona con el hipocampo y otra vía que se relaciona con la paleocorteza del lóbulo temporal, ¿no? Que es bastante complejo entender, que eso ya más es neurología, pero es importante que entiendan eso. Que el bulbo olfatorio tiene el nervio olfatorio que se divide en dos ramilletes, uno hacia arriba, hacia el área olfatorio medial, justamente está en el medio, y otra lateral, que es el área olfatoria lateral, que esta es antiguo y moderno, o sea, es la parte más compleja y lo que nos hace humanos, analizar y aprender de los olores, y el área olfatoria medial es la parte más antigua, la parte arcaica de la olfacción. Y hay un gran ramillete, que es este de aquí, que se va a la parte frontal del cerebro, que sale del núcleo olfatorio lateral, que este ramillete explica cómo aprendemos de los olores. ¿Bien? Es importante que entiendan también que el área olfatorio medial está compuesto por micronúcleos, adentro núcleos, que se los denomina núcleos septales. O sea que el gran núcleo olfatorio medial está compuesto por otros núcleos denominados núcleos septales. Bien, ¿qué es el órgano de Jacobson? En embriología, que no voy a hacer un video de embriología, por cierto, de la nariz, tenemos lo que es la plácoda nasal. La plácoda nasal es el origen, que se encuentra más o menos por aquí, el origen de toda la nariz. Y de aquí hay células que migran hacia el cerebro que forman todas las células del epitelio olfatorio, forman las neuronas bipolares, forman también el bulbo olfatorio, tienen muchísima relación con el prosencéfalo y muchísima relación con los retinoides, porque los retinoides estimulan la formación de la nariz. Pero bueno, cuando las células migran para formar estas células especializadas, se quedan algunas aquí, que es el órgano nasal u órgano de Jacobson, que es un órgano, es básicamente un vestigio de células olfatorias que lo tienen especializado las serpientes. Por eso las serpientes mueven la lengua, porque la mueven hacia su frente para empujar las partículas. Se cree que esa es una de las razones por las que mueven la lengua, para que llegue a la región, al órgano de Jacobson o el órgano vomerofacial y poder oler más. De hecho, se cree que los perros, algunos animales, tienen desarrollado este órgano, por lo que la capacidad olfatoria es muchísimo mayor. Y aquí vemos, separado, un corte histológico del epitelio olfatorio. Como ya había explicado, esta es la neurona bipolar. Aquí arriba está el moco, aquí estaría el aire, este es el moco. Estos son los cilios, de 4 a 25 cilios por cada neurona bipolar. Esta es la neurona bipolar y estas son las células de sostén, las que había explicado antes. Y esta pequeñita, la que no se veía antes, son las células basales. ¿Cuál es la importancia de las células basales? Que estas son células múltiples, son células altamente mitóticas, o sea, tienen un proceso de mitosis, son pluripotenciales, perdón, y estas se convierten, son células olfatorias bebés, o sea que estas células basales crecen y se convierten en neuronas bipolares. Las neuronas bipolares de la nariz son las únicas neuronas que mueren y crecen. Una se muere y crece una nueva. Una se muere y crece una nueva. Estas neuronas viven aproximadamente de 3 a 4 semanas. Cuando una muere, esta célula basal se convierte en una nueva neurona bipolar. Por eso las personas mayores dejan de oler. No porque se les muere la neurona bipolar, porque es normal que se mueran. Se mueren en 3 semanas. Las personas mayores dejan de oler por la poca diferenciación de las células basales. Estas células basales ya no se diferencian y ya no se convierten en nuevas neuronas bipolares. Y por ende, los viejos dejan de oler, ¿no? Aquí tenemos el moco. La importancia del moco para oler, porque las partículas están aquí, tienen que atravesar el moco, tienen que ser hidrosolubles y tocar los cilios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de la glándula de Bowman? ¿No? Que ya había explicado que la glándula de Bowman es esta, que la glándula de Bowman libera grasa también. Y hay algunas partículas que son liposolubles que sí las podemos oler gracias a la glándula de Bowman, porque aquí habría un poquito de grasa y esa partícula liposoluble puede atravesar el moco y llegar a los cilios, pero son muy pocas. La mayor cantidad de partículas que olemos son hidrosolubles para que puedan pasar el moco y estimular los cilios. Bien, esas son las células de sostén, son las células basales, las ven aquí. Y antes de seguir tienen que entender que esto es una sensación. La sensación es una impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida por medio de alguno de los sentidos. A eso se lo considera la olfacción. Es una sensación. Y aquí tenemos un corte histológico real. Este de aquí es el epitelio olfatorio. Aquí hay neuronas bipolares que no se las ve muy bien. Hay células de sostén. Aquí hay moco. Estas son las moléculas hidrosolubles que tocan con el moco, atraviesan
tocan las cilias y estimulan aquí a las neuronas bipolares. Y estas grandes cosas son las glándulas de Bowman, son glándulas serosas. Acuérdense que hay tres tipos de glándulas: serosas, acuosas y mucosas. Las glándulas serosas son las que producen enzimas, ¿no? Esta produce enzimas y produce grasa y además también agua. Y eso es un poco difícil. Si pueden leer tal vez Fingénesis u otro libro que explique la real función de las glándulas de Bowman, sería bueno. Pero yo tengo entendido eso, que las glándulas de Bowman son las que secretan el agua que está el moco encima y en parte la grasa. Es importantísimo, porque date cuenta que aquí no hay células caliciformes. Aquí no hay células caliciformes que secreten moco. Así que de eso se encargan las células de Bowman, que son mucho más especializadas, porque no solo secretan agua, sino también grasa, para que las partículas puedan ser. Claro, sobre la función de fonación. La función de fonación hace referencia al sonido, la importancia que tiene la nariz y los senos paranasales para la producción de la voz. Nuestro timbre, nuestro volumen está relacionado con el espacio y las cavidades que tenemos. Y en base a eso se ven enfermedades como es la rinolalia cerrada y abierta, que es muy sencillo, ni siquiera es importante hacer un video aparte de eso. Que la rinolalia cerrada es cuando no entra el aire a través de, este es el paladar, por ejemplo, y al salir el aire no sale. Y aquí está este es el paladar blando que está en contacto con la orofaringe y el aire no puede pasar. Y hay trastornos en la voz que se los conocen como rinolalia cerrada. Y la abierta es una hiperrinolalia, o esta es hiporrinolalia. La abierta es hiperrinolalia cuando el espacio es demasiado y el aire sale y la voz también se ve alterada. Es muy sencillo, la fonación hace referencia a eso. Un tema importantísimo, los senos paranasales, ¿qué son y para qué sirven? Los senos paranasales son cavidades, que también lo puedes ver en el video de anatomía que voy a subir más adelante, que está arriba el link. Los senos paranasales no se sabe bien su función, pero se cree que son no solo para la fonación, sino también como reservorio de moco y de aire. Los senos paranasales están revestidos de epitelio respiratorio, o sea, células ciliadas, cilíndricas, pseudoestrificadas y además con células caliciformes. Pero este epitelio es mucho más delgado y produce muy poco moco. La importancia de los senos paranasales es que algunos se pueden tapar. Por ejemplo, los senos frontales, aquí se ve moco, y en los senos maxilares se ve aquí tapado y que podrían generar sinusitis, que eso luego voy a hablar de otro video. Puedes pinchar aquí, en el seno frontal, si quieres saber qué son las sinusitis y cómo se producen. Y qué es el complejo osteomatal, que eso es importantísimo en anatomía, que eso ya es más patología. Pero lo que tienes que aprender es eso, que los senos etmoidales sirven, los senos paranasales, perdón, sirven para la fonación, sirven muchísimo también para el reservorio de moco y producen moco en menor cantidad y se comunican con la nariz y vierten este moco hacia ella.